Estamos iniciando la grabación, ahora sí. Bueno, buenas tardes formalmente entonces a todas y a todos. En representación de la cátedra, doy la bienvenida a Alejandro Casas y a las y los colegas y estudiantes que nos acompañan. Como parte de las actividades que complementan y enriquecen nuestra labor académica regular, y en el marco del ciclo de charlas que denominamos Arquitectura Pública, Alejandro dictará una conferencia titulada Centro Cultural Kirchner, Proyecto y Técnicas. El Centro Cultural Kirchner es un espacio para las artes plásticas, espectáculos musicales y exposiciones, inaugurado el 21 de mayo de 2015 y ubicado en el edificio que fuera anteriormente sede del Palacio de Correos y Telecomunicaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Originalmente llamado Palacio de Correos y Telégrafos, se inauguró el 28 de septiembre de 1928. El diseño fue encargado al arquitecto francés Norbert Auguste Maillard, que también trazó los planos de otros edificios importantes de la ciudad, como el Palacio de Justicia y el Colegio Nacional de Buenos Aires. El proyecto de refuncionalización, bien digo, y puesta en valor fue otorgado mediante un concurso internacional organizado en el año 2006 y otorgado al estudio entonces conformado por los arquitectos Becker, Bares, Ferrari y Schnack, comúnmente conocido como B4FS, al que Alejandro estuvo asociado. En el año 2007 comenzó a desarrollarse el proyecto y en 2010, año del Bicentenario argentino, se inauguró la primera etapa de la obra, la restauración de las áreas nobles y la reconversión de la cúpula. El CCK cuenta con una sala sinfónica para 1.800 espectadores, una sala de cámara con capacidad para 500 personas, una serie de microcines y salas de exhibiciones permanentes y temporarias. La cúpula y las terrazas mirador se encuentran también abiertas a los visitantes y constituyen un punto de vista panorámico público de la ciudad de Buenos Aires. Alejandro Casas es arquitecto por la Universidad Nacional de La Plata y magíster en diseño arquitectónico por la Universidad de Navarra, graduado en 1993. Es docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Entre 2008 y 2015 se desempeñó como profesor adjunto de arquitectura junto a los arquitectos Enrique y Nicolás Bares. Desde 2015 es profesor titular de la misma asignatura junto a los arquitectos Nicolás Bares y Florencia Schnack. Es profesor adjunto del Taller Vertical de Arquitectura en la Universidad Nacional del Sur. Es profesor y coordinador académico de la Maestría en Proyecto Arquitectónico y Urbano en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Entre 2005 y 2007 ocupó el cargo de director de planeamiento de la Universidad Nacional de La Plata. Fue jurado para la preselección de trabajos representando a la República Argentina en la 7ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de Medellín en 2010 y de la 8ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de Cádiz en 2012 en España. Fue jurado de la Bienal 2011 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. Entre 2005 y 2007 trabajó en el estudio AH Asociados de España. Desde 2007 es asociado al estudio Bares Schnack en diversos proyectos y concursos nacionales e internacionales, entre los que se destacan el primer premio en el concurso nacional para el edificio corporativo del Correo Central Argentino, el primer premio en el concurso nacional para el Polo Cultural de Tierra del Fuego, el primer premio en el concurso provincial para el complejo Ciudad Judicial de Caleta Olivia en Santa Cruz y el desarrollo del proyecto para el Centro Cultural Kirchner, del cual nos va a informar en breve. En 2017 funda el estudio ACA, Alejandro Casas Arquitectura, en la ciudad de La Plata. Con posterioridad obtiene el tercer premio en el concurso para el Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 2019 realiza el proyecto de desarrollo urbano de 1.800 viviendas en Añelo, Neuquén, en la zona comúnmente conocida como Vaca Muerta. Alejandro, gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo, quedamos en tus manos. Bueno, principalmente quiero agradecer a Claudio por la invitación. Siempre es un placer poder recordar, porque realmente yo cuando estaba con esta charla estaba pensando que más que nada es recordar un poquito un proyecto que nos cambió la vida a todos los que pasamos por él, digamos, sin lugar a dudas. Y
esta charla siempre la llamo proyecto y técnica porque tiene que ver un poco con la idea de que entender que el proyecto no es simplemente, hay como una mala difusión del proyecto como una cosa casi mágica, ¿no? Y de ideación, y está poco ligado a la resolución técnica. Y en este caso, un proyecto tan grande, tan emblemático, fue sin duda necesario conformar un equipo muy complejo, interdisciplinario, para poder llevarlo adelante. Para que ustedes se den una idea, el proyecto final tiene 120.000 metros cuadrados, es el complejo cultural más grande de Iberoamérica, es el tercer complejo cultural más grande del mundo, y eso lo pone a la vanguardia de todas las cuestiones donde uno tenía que tocar, digamos. Sobre todo, por un lado, tiene una gran complejidad de resolución en cuanto a la preservación del patrimonio, porque el Palacio de Correos es Monumento Histórico Nacional, y por otro lado, o sea, era muy ambicioso desde la preservación del patrimonio, y por otro lado, es una pieza, es la sede de la Sinfónica Nacional, por ende, la sala de conciertos es prácticamente un instrumento musical. Además de tener 30.000 metros cuadrados dedicados a la exposición, con todo lo que eso implica en el circo internacional de las exposiciones. Entonces, algunos de los temas que a mí me gusta conversar en esta charla es esto, ¿no? El paso de las ideas a la materialidad. Cómo se hace, yo le llamo el proyecto del proyecto o el metaproyecto. Uno tiene que proyectar el proceso de proyecto, de alguna manera, o el equipo tiene que proyectar en el sentido del tiempo, ¿no? Nos pone a reflexionar sobre la disciplina, pero también sobre la interdisciplina. Y en ese sentido, para los estudiantes es muy útil entender, o para mí es muy útil entender la necesidad de entender la arquitectura desde la interdisciplina, ¿no? Y los nuevos roles que encontramos en la arquitectura como arquitecto. Ya no solamente el arquitecto de tablero, el arquitecto proyectista y que piensa una idea arquitectónica, sino el arquitecto que se suma a un equipo con voluntad de coordinar, con voluntad de resolver tanto un sistema, el sistema arquitectónico, como los subsistemas, de los cuales también me gustaría hablar, ¿no? Las instalaciones, las estructuras, los sistemas constructivos, el marco legal, bueno, todos estos puntos que vamos a tratar de desarrollar de una manera bastante dinámica para no aburrir, ¿no? A ver si se puede. El área donde se inserta el Centro Cultural, yo le llamo el Bicentenario porque era el nombre original, pero después se le cambió a ser Centro Cultural Kirchner, es el área central de la Ciudad de Buenos Aires. Esta área ustedes, la mayoría la conocen, es donde está la Casa de Gobierno, esto es entre Puerto Madero, Casa de Gobierno, el edificio del Libertador, digamos, hay una serie de piezas emblemáticas y básicamente entre la Avenida Madero y la Avenida Leandro de Alem o Paseo Colón del otro lado de Avenida de Mayo, del otro lado de la Casa de Gobierno. Este sector es un sector muy emblemático y el estudio B4FS, en realidad la conjunción de estos dos estudios, del estudio Bares Snack y el estudio Becker Ferrari, se juntan en 2006 para el concurso. Este concurso es ganado, un concurso internacional. El concurso es llamado no solamente para la resolución del proyecto, sino para la resolución del área urbana, ¿no? Y obtiene el primer premio, y como decíamos en bromas, más que un premio, era un problema, ¿no? Porque te ves que, bueno, ahora hay que resolver esto. Yo particularmente no estaba trabajando, el estudio Bares, bueno, Enrique, Nicolás, Florencia y Federico son grandes amigos personales, además de haber sido socios, pero éramos ya muy amigos.
Yo recién había llegado hacía 2 años de España y estaba como director de planeamiento de la universidad con otros objetivos y otra visión, pero cuando me invitan a participar de la etapa de producción del proyecto licitatorio, no dudé ni un minuto de renunciar a la universidad porque me parecía que, que esto era una oportunidad única que se le da en la vida de un profesional, cualquiera sea su historia. Digamos, no muchos pueden participar. En mi caso, el rol era de jefe de proyecto, de un proyecto de esta envergadura y esta trascendencia para la arquitectura nacional y para la cultura nacional. Y un poco para que entiendan la complejidad del problema, me gusta arrancar con esta foto y esta frase, ¿no? La composición del suelo, que parece una cosa banal, pero para que entiendan que esto es una foto de la aduana de Taylor, que la ven allá atrás. Esa arquería es la aduana de Taylor, que después tuvimos la suerte de hacer el museo del Bicentenario, ahí, el Museo de Presidencia, que también lo deben conocer, en ruinas de la aduana de Taylor. Y fíjense que esto es río, ¿no? Hay agua, hay gente en el agua, hay un barco ahí, se ve, digamos. Entonces, esto nos demuestra que el lugar donde está el correo era río, no hace mucho. Es tierra ganada al río, es esta zona, como ustedes ven acá, es la zona de, no sé de mi puntero, pero para que se dé una idea, es la zona de, esta es una foto de la construcción del Puerto Madero, del nuevo Puerto Madero, y toda esta zona que era agua, la aduana de Taylor está ahí al lado de la Casa de Gobierno, ustedes la pueden ver, sí, ahí se ve el puntero. Y este es el Palacio del Correo, ¿no? Una zona ganada al río, literalmente. Por ende, el suelo es de muy mala calidad para fundar y además está en la zona baja del Albardón, ¿no? En esta parte yo quería hacer un cambio de programa, no lo voy a hacer para no arriesgarnos. Pero básicamente para que ustedes entiendan el perfil, la barranca que ustedes tienen en Rosario estaría dispuesta, a ver si lo puedo hacer, puedo dibujar acá. Okay. Está dispuesta en este sector, en toda esta línea de la avenida Alem. Y es una barranca que ustedes si han ido a Buenos Aires la han visto, es la primera cuadra después de Alem, tiene una fuerte pendiente y ya estamos en la parte baja del río, que además es relleno. Eso implica que todo lo que sea para abajo era una complejidad técnica adicional y ahora la vamos a ver. E inclusive las fundaciones son un problema adicional. El hecho, por suerte, como bien dijo Claudio recién, el edificio originalmente es un edificio que tardó 20 años en construirse, ¿no? Primero, terminó en el 28, pero se comenzó en 1908 con una visión, tenía en la altura en la altura alta de la barranca tenía como una especie de calle aérea, llamémosle muy a lo Tim 10 para jugar con el tiempo, elevada por sobre el nivel del cero. Eso se sacó completamente en la segunda etapa, cuando después de la crisis se volvió a iniciar la obra. Y lo que se hizo fundamentalmente fue cambiar la tecnología constructiva y se pasó a una estructura, como ustedes pueden ver, totalmente configurada por acero. Y eso es una gran ventaja para la intervención y ahora lo van a ver. Esta estructura de acero simplemente fue revestida integralmente por mamposterías de ladrillo y por toda una parafernalia estética neoclásica que nada tenía que ver con el espíritu del edificio, con la idea del edificio, ¿no? Con la estructura del edificio. Ahí lo van viendo cómo fue avanzando, fíjense, ahí se ven las cúpulas y las mansardas, pero el edificio inclusive en su configuración formal
tiene un basamento muy alto, dado porque en este nivel era donde estaba esta calle aérea, y estas tres eran las entradas originales al edificio, ¿no? Que después, producto de las transformaciones, se cambió. Algunas imágenes interiores, los halls interiores con las lucarnas. Fíjense que el acero es una pieza fundamental en todo el edificio. Y si analizamos la conformación del proyecto a partir de su programa original, tiene dos áreas muy claras, ¿no? El área noble, lo que está adelante, lo que está sobre Avenida Sarmiento, sobre calle Sarmiento, que es toda esta área de altísima protección patrimonial. Como decía, al ser Monumento Histórico Nacional, teníamos los ojos de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos encima, y la parte de atrás, la parte trasera, lo que daría a Corrientes, la calle Corrientes estaría arriba, en este plano, es lo que se llama el área industrial, ¿no? Entonces las estrategias eran totalmente diversas. Por un lado, todo el anillo perimetral y el área noble iban a ser de restauración, en el caso del área noble propiamente dicho, de puesta en valor, intervenciones de una escala intermedia en el anillo perimetral y una fuerte intervención en el área central, haciendo un vaciado integral del edificio en un cubo, imagínense un cubo de 50 metros de lado. Esta estrategia solo se podía materializar gracias al conocimiento de esa estructura. Y en ese sentido, un gran papel tuvo el estudio Lande y Asociados, ¿no? Que fueron nuestros asesores. Entonces, si vemos un poco el principio de la intervención, se trata de esto, el vaciamiento del área industrial, que produce este hueco gigante, y la incorporación de los nuevos programas, ¿no? Que básicamente son la gran sala de conciertos para la Sinfónica Nacional, lo que se llama comúnmente el Chandelier, que es un museo de arte, básicamente, y la sala de cámara, todo eso incorporado en este cuadrado, en este cubo, perdón, de 50 por 50 por 50. Y si vemos los componentes del proyecto, tenemos lo que se llama, nosotros le llamamos, para que ustedes entiendan, les pusimos nombres a todos, ¿no? La jaula, que era lo que iba a transferir las cargas de la gran cubierta hacia el suelo, evitando la sala de conciertos. La sala de conciertos, que ustedes la conocen como la ballena azul. El chandelier remite a estas lámparas de los teatros, ¿no? Se le llama chandelier. Es como una gran lámpara que cuelga del techo. El espacio técnico, que es básicamente una estructura espacial tridimensional de 50 por 50, que permite colgar el chandelier y permite transferir las cargas hacia la jaula y a través de ellas hacia el suelo. Una terraza mirador por encima de esto, y por debajo de todo la sala de cama. Esto nos permitía al proyecto, no puedo hacer lo propio porque yo no fui parte de la primera etapa del concurso, poder estratificar en el espacio una serie de plazas en altura, ¿no? Entonces, si vemos el corte, este es el corte del concurso, podemos ver en el cero, un cero muy público con la panza, lo que sería el bajo ballena o el bajo sala como área área pública, una primera plaza dada por el salón Eva Perón, y lo que es, sí, básicamente el salón Eva Perón y el foyer de ingreso a la sala de conciertos, una segunda plaza que sería el lomo de la ballena, y una última plaza que sería la terraza mirador con la cúpula. Fíjense en este corte que es del concurso, el chandelier tiene 3 niveles, que la sala de cámara tiene un perfil, y que hay 3 subsuelos básicamente, ¿no? Un primer subsuelo donde se entra la sala de cámara, un segundo y un tercer subsuelo. Y fíjense, este es un corte perspectivado de proyecto de la instancia
del proyecto licitatorio. Nosotros hicimos un desarrollo, acá me voy a detener para explicar un poco la estructuración del equipo de trabajo, porque en ese sentido también fue otra obra como medio récord en el tiempo que pudimos producir el proyecto licitatorio, que fue simplemente un año, y en otro año más, casi un poco menos de 8 meses, produjimos el proyecto ejecutivo, lo cual permitió realizar, más allá del volumen de información, que fue más de 1000 planos de documentación, lo tuvimos que estructurar de una manera muy particular, donde los socios, básicamente los socios iniciales, estaban a cargo del edificio. Se dividió en 5 áreas, ¿no? Un área que ustedes pueden ver, las pueden ver acá. Un área que era todos los subsuelos, desde el 0 para abajo, desde el 0 para abajo. Una segunda área que es la ballena, la sala de conciertos. Una tercera área que es el chandelier, el museo que está colgado. Una cuarta área que es la terraza y la cúpula. Y una quinta área que es toda la puesta en valor, todo el edificio histórico con el área industrial que quedaba. Esas 5 áreas fueron tomadas por 5 socios, que a su vez cada uno de ellos tuvo un jefe de proyecto, un arquitecto asociado a estos 5 socios, en el cual a mí me tocó participar con Florencia en los subsuelos. Siempre lo digo medio a tono de broma, pero es como eso de la película Monster Inc., cuando Mike Wazowski se pone contento porque había salido en la portada. Bueno, yo estaba contento, pero estaba en el sótano. Es una parte toda totalmente oculta, que lo más desafiante que tenía era la sala de cámara, pero también la sala de máquinas. Y en eso ahora me voy a detener un poquito porque realmente fue un gran desafío proyectual y tecnológico. Como ven ahí en la sala, en el área derecha, hay 6 auditorios que aparecen en el área noble, que fueron muy, muy problemáticos para poder meterlos y para poder convencer a la gente de monumentos históricos. Y lo mismo ocurre con la cúpula en su cambio de materialidad, de una cúpula ciega a una cúpula transparente. Además, imagínense que cada subequipo funcionaba como un estudio en sí mismo, porque cada subequipo tenía gente que producía documentación y que resolvía problemas de proyecto abajo. Además de esto, existían 2 project managers, un project manager general, que era Miguel Martín, que fue Miguel Martín, un ingeniero fantástico, ingeniero y además abogado, así que tenía las 2 facetas, y el arquitecto Federico García Zúñiga, que había sido el project manager del Estadio Ciudad de La Plata, que además es amigo nuestro, al cual convocamos. Y después una serie de estudios de asesores, que después al final les voy a contar quiénes fueron, que nos permitieron llevar adelante toda la cuestión técnica. En ese sentido, el estudio básicamente estableció 2 oficinas, una en el propio edificio, en el 6º piso, que se armó en ese lugar como la oficina principal, y la oficina en Citibel, acá en La Plata, que mantenía lo que era terraza y lo que era subsuelos. El resto de los equipos de trabajo se mantuvo en Buenos Aires. Y todas las semanas teníamos reuniones de asesores para poder ir articulando todos los cambios y todas las resoluciones particulares de cada una de las partes del edificio. Vamos a ir, estamos bien, ¿no? Se escucha bien y vamos. Se escucha bien, Alejandro, está todo. Perfecto. Perfecto, gracias. Vamos a ir recorriendo un poquito el edificio, que como ustedes verán es un monstruo, es una manzana completa, y esto servía básicamente, para que ustedes entiendan, la parte de la derecha de la imagen, que es la parte noble, desde este punto, ustedes ven acá, ¿no? Yo trazar una línea por acá,
toda esta parte es comienza la parte noble para este lado. Y básicamente es el lugar donde entraba el público por el cero, ¿no? Este nivel que yo les decía que originalmente estaba acá, la entrada, bueno, en el proyecto terminado quedó acá, ¿no? Esta es la entrada del público. Si hoy van al correo, al CCK, van a entrar por este punto. Este es el Salón de los Escudos, este es el Salón Eva Perón. Perdón, este es el Salón Eva Perón que está acá arriba. Acá estaban los auditorios que nosotros poníamos. Iba a estar la Secretaría de Cultura de la Nación, con una serie de oficinas administrativas, la propia administración del centro. Y acá el Museo del Correo acá abajo. Esta zona es de recuperación patrimonial. La fuerte intervención, el área que se interviene, el cuadrado, el cubo, mejor dicho, que se abre, es todo esto. Y básicamente el subsuelo es todo esto de acá, que es la primera área que vamos a ver, que tenía la gran complejidad, y por eso insisto con el inicio de la charla con el tema del suelo, que si ustedes ven acá, el nivel cero, lo que sería el nivel cero del edificio, el cero de la calle está un poco más abajo, la cota de esta excavación, la cota de fundación es menos 16, ¿no? La napa Puelche es una napa muy grande que tiene la provincia de Buenos Aires de agua potable, que está menos, en este sector de proximidad al río está a menos 31. En la zona, por ejemplo, arriba del Albardón o más alejado del río, donde estoy yo, está a menos 60. En este sector está a menos 31. El gran desafío era cómo excavar este edificio, cómo hacer este subsuelo y que el empuje de la napa, porque por vasos comunicantes las napas intentan comunicarse, el empuje de la napa no hiciera fracasar toda la excavación. En ese sentido se ideó un sistema de trabajo, y porque además surgió el problema de que a partir de las exigencias del cliente, que eran cambiantes permanentemente, como bien vos decías, la cantidad la sala de conciertos tenía originalmente 1.810 personas, pero luego se pasó a 2010, porque se pensaba inauguración, esas cosas que hacen los políticos bueno, 1.810 porque era la gesta de mayo, 2010 porque era el 2010 que se iba a inaugurar, entonces nosotros íbamos y veníamos con 200 personas más, somos 200 personas menos, como si fuera bastante fácil, y ni hablar de la sala de cámara que pasó a tener 500 personas. Eso hizo que la sala de cámara, como verán, creció muchísimo, y por otro lado, la sala de máquinas, que en un concurso era bastante pequeña, realmente pasó a tener un tamaño impresionante. Para que ustedes se den una idea, la sala de máquinas de este edificio tenía en el proyecto de ejecución 2.500 metros cuadrados. Luego no se construyó esta complejidad del suelo, realmente la empresa no quiso abordarla, y se decidió construir la sala de máquinas en Plaza Bullard, al costado del edificio, que era la solución que todos queríamos hacer, pero que realmente frente a una pelea política en aquel momento, recuerden que estaba el kirchnerismo en el gobierno nacional y el macrismo en el gobierno de la ciudad, con lo cual al pelo exterior del edificio, todo lo que se hiciera era pedir autorizaciones y pedir bajo suelo, era toda una complejidad política. Entonces no lo pudimos hacer en el proyecto y después en la obra sí ya se pudo hacer. Entonces vamos a ir recorriendo un poquito esto. Primero me voy a detener con esta cuestión de la sala de cámara. La sala de cámara es eso, es para música de cámara. La sala tiene una complejidad, las salas, esto es genérico para las dos salas, que básicamente la música de cámara, la música que no sea amplificada, la sala tiene que
rebotar el sonido de una manera particular para que se escuche en todos los puntos de la misma manera. Y eso requiere de un trabajo muy cuidado de los ingenieros acústicos. En ese sentido, nuestros ingenieros acústicos fueron Rafael Sánchez Quintana y el ingeniero Gustavo Basso, que además la particularidad que Rafael fue quien trabajó en toda su vida con el ingeniero Malvares, que era el gran acústico de la Argentina, y lo formó también a Rafael como ingeniero acústico. Pero Rafael no es un melómano, es un amante de la música, pero no es músico. Y Gustavo Basso es músico. En ese momento era violinista de la Orquesta Estable del Teatro Argentino. La única contra que tiene que es hincha de Estudiantes, pero bueno, por el resto está todo bien. Gustavo, un gran acústico que trabajaba como asesor del gobierno y se sumó a este equipo para poder resolver la complejidad que esto tenía. En particular, la primera, como ustedes pueden ver ahí, hay dos geometrías. Una geometría en ocre, que es la geometría básicamente devenida del concurso, pero con una primera puesta a punto con la cantidad de gente que ahora exigían. Y la segunda, la negra, es la que básicamente quedó como definitiva. Y como ustedes pueden ver, la platea es mucho más plana, no es tan inclinada. Eso estaba dado porque con la platea con una pendiente muy fuerte, si bien se ve mejor, acústicamente está funcionando de una manera muy mala para la reflexión. Entonces se tomó la segunda inclinación. Esto es un poco un 3D de los chicos que trabajan con nosotros, que muestran un poco el corte de esta sala. Y como ustedes pueden ver, hay dos cajas. Hay una caja exterior de hormigón y hay una caja interior de madera. En esta doble caja es donde se hace el juego de la acústica realmente, porque uno tiene que encontrar junto con los ingenieros el diseño, digamos, una panelería que quede bien, que esté interesante como uno la quiere plantear, pero que además resuelva los temas acústicos. Y básicamente se tomó la idea de hacer una especie de lo que se llama una geometría de ataúd. Es triste decirlo, pero es así. Es una geometría como si fuera un ataúd. Y tomar la idea, eso nos parecía interesante, de un cielo raso como si fuera un gran Louvre, para matar la iluminación escénica como si fuera un teatro. Porque esto no es un teatro, insisto con esto. Fíjense que no hay división entre el escenario y la sala, digamos. No hay división como tiene un teatro convencional con lo que podría ser un telón. Acá simplemente el músico o los músicos entran por una puerta lateral, ejecutan y salen, digamos, tienen que estar dentro de la misma sala. Un poco la idea era esta, entonces la iluminación tenía que ser continua y se generó como esta especie de cielo raso de lamas consecutivas para poder lograr esa idea de gran plafón de luz, ¿no? Y por otro lado, ideamos esta especie de panelería que tenía que resolver tres frecuencias, tres tipos de frecuencias, y para eso se nos ocurrió, y que iban variando en la altura, porque tenían que ir acompañando la inclinación de la sala, y se nos ocurrió esta secuencia de lamas que muy sutilmente se van transformando en su densidad hasta llegar a ser planas, y en la parte del escenario es totalmente reflejante. Bueno, ahí la ven construida, la panelería, un poco las butacas y el piso. Y en este sentido, todos los materiales también son diferentes, porque la madera de los laterales de las salas tiene que ser de Viraró, es madera natural, maciza. Madera de Viraró, que es muy difícil de conseguir. Por otro lado, tiene que ser madera certificada, no puede ser bosque talado. Y por otro lado, el
El escenario tiene que ser pino canadiense por la calidad de reflexión, y el resto de la sala es pino, creo que pino argentino era en este caso. Así que son distintas maderas que también tienen que trabajar en combinación, ¿no? Acá está lo que les comentaba recién, ¿no? Un poco el detalle, esto era toda información de proyecto, el detalle de la panelería, esta especie de lamas que acá se ven las 3 frecuencias, ¿no? La de alta frecuencia, que es la central, la difusión de media frecuencia, que es la que ustedes ven abajo, y la de baja frecuencia, que básicamente queda arriba y abajo de todo, ¿no? Un poco ahí cómo se encuentra con el cielo raso y cómo funciona el cielo raso. Estas lamas que ustedes ven ahí en el detalle, que cuelgan de un cielo raso, que estas lamas acústicamente funcionan transparentes, y permiten que el sonido pase y que rebote en el casetonado de hormigón. Y las además tenían un detalle que es la iluminación en este punto, en esta parte, para permitir que ilumine la lama siguiente y poder producir esa idea de lugar. Bueno, un poco la sala terminada, además de su ingreso, toda lo que es las cabinas de traducción simultánea de sonido e iluminación, el cielo raso de lamas, que al final no se hizo como se fue planteado, sino que se hizo de una manera mucho más sencillo, con lamas de tablas, básicamente, con las luces que no cumplen con la idea del Uber, así que en eso no pudimos lograr lo que queríamos del proyecto, pero sí la panelería lateral y la idea y la geometría de la sala se cumplió a rajatabla. En esto de la traducción, de las cabinas de traducción simultánea, a modo de apostilla, hay que tener 4 cabinas de traducción simultánea, más la de sonido e iluminación, generaban todo un cuerpo completo en ese sector. Y la otra cosa que quisimos hacer es todo el piso esto está debajo de la ballena. Para que se den una idea, la losa de techo de esto es el piso de la plaza bajo la panza de la ballena. Ese piso es de todo el piso del edificio, es de una piedra negro Brasil fiamatado, con una textura hecho por un proceso de fiamatado, que es básicamente con temperatura. Y en el caso de la sala, lo que hicimos fue revestirla en la misma piedra, pero pulida. Así que la sala es de piedra negra por fuera y de madera por dentro. Un poco el escenario, ¿no? Con la orquesta de cámara funcionando a pleno. Y acústicamente, para poder también evitar cuestiones que tienen que ver con la vibración, todas estas piezas, tanto la gran sala de conciertos, la sala de cámara, la sala de ensayo, como la sala de ensayo de orquesta y la sala de ensayo de coro, tienen que tener autonomía total del resto del edificio y entre sí. Esto quiere decir que cada una funda de una manera independiente, o sea, tienen fundaciones independientes. Y además tienen bases antivibratorias en sus fundaciones para evitar que los sonidos de la vibración exterior se transfieran al propio edificio. Es como ocurre en los pianos de cola, los pianos tienen estas bases antivibratorias. Es el mismo sistema. Eso nos obligaba a hacer cajas autónomas, con toda la complejidad que tiene él. Y la otra cosa que nosotros le agregamos, que ustedes pueden ver en este recorte, son las escaleras que permitían unir. Esto fue un agregado nuestro de la etapa de producción de proyecto y no del concurso. Unir el subsuelo, el segundo subsuelo, que es el acceso a la sala de cámara, con la gran plaza de la ballena. Y acá ven una de las salas de ensayo, ¿no? que tiene que tener exactamente la misma calidad acústica que la gran sala de conciertos, porque acá, como ustedes ven, esta es la de coro, me imagino, cuando veo instrumentos, tiene las mismas características, del mismo tamaño que el lugar donde va a estar el coro
en la gran sala de conciertos, porque se ensaya acá y el sonido tiene que ser igual al de la sala de conciertos. Lo mismo ocurre con la orquesta. Ahí se abrieron unas ventanas muy interesantes que nos permiten ver el ensayo desde unas cafeterías que hay en el nivel de acceso a la gran sala, a la sala de cámara, que este es el nivel del segundo subsuelo, y las salas de ensayo están en el nivel del tercer subsuelo, donde también están los camarines, los vestuarios, toda la parte privada del complejo, y hay una parte de depósito de colección de obras de arte con toda una complejidad también en cuanto a la preservación y al tema de incendios, ¿no? Y si vemos cómo es el detalle de esto, y acá les voy a contar algunas anécdotas, esta es la esquina inferior del edificio, ¿no? Donde toca el edificio, toca el subsuelo, el piso, sería el piso de la sala de máquinas. Y el tabique lateral. Este es un dibujo del arquitecto Carlos Zúcar, un gran arquitecto que falleció hace un tiempo, y que él dibujaba a mano sus detalles. Él resolvía todos los detalles del edificio, era uno de nuestros asesores tecnológicos, junto con el arquitecto Uriel Jauregui, un profesor de acá de La Plata muy reconocido. Y ustedes pueden ver ahí varios temas. Por un lado, originalmente, como les decía, el problema de esto no es la carga del edificio, sino es el empuje del suelo hacia arriba, ¿no? Es el empuje que el agua y que la presión de la napa puede hacer sobre la losa, sobre el fondo del edificio. Por eso se llama losa de submuración, losa de supresión, digo, estaba pensando en el tabique de submuración. Losa de supresión porque lo que hace básicamente es trabajar con la presión. Esta losa, en el principio del proyecto, en la primera aproximación a la resolución estructural, nos dio de 3 metros de espesor. ¿Para qué era esto? Para que tuviera la carga suficiente para que el edificio no se fuera para arriba. Eso se contrarresta con carga. Obviamente era imposible de realizar. Frente a esto, la solución que encontró el estudio de ingeniería, muy inteligente, fue arriostrar todo el suelo por debajo del edificio como parte de esta carga. Entonces se resolvió, además de los pilotes principales de anclaje, generar una malla de micropilotes distribuidos cada 1,50 m, como si fueran miles de agujas, que arriostraran el suelo por debajo de esto para poder sobrecargar esta losa y bajarla a 45 centímetros, que fue la cota final que tuvo, ¿no? Por otro lado, todo el sistema de impermeabilización de esta doble cubierta, digamos, con un gunitado en el suelo seleccionado, hacer la excavación, hacer el gunitado, poder colocar una primera membrana que ustedes ven ahí en azul, que es una membrana de PVC, hacer tanto el tabique como los cabezales y la losa de supresión, y luego colocar una segunda membrana por el lado de adentro como reaseguro de la primera membrana con un geotextil para evitar cualquier daño que pueda producir mecánicamente, que se puedan producir mecánicamente. Y un sistema para asegurarnos aún más, un sistema de drenes, que ahí ven con el número 11, creo que es el drenes horizontales, que es una malla de caños perforados que permitían que el agua que pudiera pasar cayera en esos drenes, se condujeran por los caños a puntos de testeo. Ese 15 es un punto de testeo donde uno puede mirar y ver si hay agua, es porque se perforó, y empecemos a correr todo porque se complica todo. Pero bueno, para poder mirar cómo está el tema de la impermeabilización. Ahí ven el tabique, este es el tabique de la sala de ensayo, de una de las salas de ensayo, y todos los equipos con bases antivibratorias, digamos, para evitar esta vibración que les hablaba al principio.
La gran complejidad de la sala de máquinas es que, como les decía, tenía 2.500 metros cuadrados. Esto es uno de los planos de la sala de máquinas, pero todos estaban ahí. Y a mí me tocó resolver con mi equipo esta gran complejidad, que uno lo podría haber tomado como algo feo, pero realmente a mí me fascinó porque me introdujo un mundo espectacular y me pareció un gran desafío profesional. Esta sala de máquinas tiene 5,50 metros de alto, tiene a la izquierda, ustedes ven la sala de tanques, con tanto el tanque de incendio, el tanque de agua potable y la reserva de aire acondicionado, que es la de que está arriba. En la parte de abajo está la sala de servidor, la sala eléctrica con la subestación transformadora, porque nosotros residíamos en media tensión. Y a la izquierda, a la derecha tienen lo que son las calderas y los chillers para producir el agua caliente. Y en el centro, ahí van a ver 3 grandes piezas, 2 puestas de manera vertical y una horizontal, que son lo que se llaman las unidades de tratamiento de aire, las UTAs, que permiten acondicionar el aire, tanto las 2 centrales para la gran sala de concierto como la que está horizontal para la sala de cámara, con sus conductos de inyección y de retorno. Y un gran conducto, en realidad son 2, ustedes ven a la derecha de la imagen, que son los de toma de aire y extracción del aire de todo el edificio. Esta sala está ventilada y además, bueno, todo tiene que pasar sin interferencia, con salas de bombas en el medio, bueno, una serie de instalaciones que no viene al caso explicar. Y otra, digamos, a los 2 costados del edificio, porque este gran cubo vacío es muy atractivo, pero nos corta un poco las instalaciones entre la parte superior y la parte inferior. Entonces, todas las instalaciones se mandaban por 2 plenos laterales muy grandes que permitían que fueran hasta la parte superior del edificio y viceversa. En la terraza, además, están los grupos electrógenos, con también una gran complejidad que eso implica, pero preferimos que estuvieran arriba para evitar conductos de humo que pasen por todo el edificio. Solamente estaban las calderas. Este gran conducto que ustedes ven a la derecha, para que ustedes se den una idea de la escala, en conjunto tiene 2,10 metros por 4,05. O sea, son dos conductos de 2,05 por 2,05. Es como si fuera una habitación que va caminando por adentro del edificio. Y eso es de una gran complejidad, sobre todo congeniar todas las ingenierías en reuniones que eran realmente para grabarlas, porque eran unas peleas impresionantes entre todos los ingenieros. Bueno, para poder comprender esto, tuvimos que hacer 3D, como unas maquetas electrónicas y unos 3D para poder entender por dónde pasaban. Esto es simplemente el aire acondicionado y la ventilación. Fíjense, ahí tienen la inyección, el retorno de cada uno de los sistemas en cada una de las salas, y lo que es en naranja y en celeste es el aire acondicionado con las unidades de tratamiento de aire. Y los 2 grandes conductos, uno de extracción y uno de inyección. Ahí se ven las calderas por acá atrás, con las chimeneas y los conductos de evacuación de humo. Esta es la vista lateral, acá están los dos grandes conductos. Por otro lado, como ven acá, tienen que perforar la fachada, con toda una complicación estructural sobre la fachada existente. Uno no puede, por eso los tuvimos que desplazar para poder la conexión pasos subterráneos y conexión de carga y descarga, porque había un área de carga y descarga. Estaba la cochera y el área de la conexión subterránea, esa verde que ven a la derecha es para que entren artistas y trabajadores, y la de la izquierda es el área de carga y descarga, y los 2 rojos son los conductos de extracción y toma de aire exterior.
Seguimos subiendo y está la gran ballena, la ballena azul, como se le llamó, que empezó como ballena azul y terminó como un chanchito, como ven ahí. De ballena tenía poco. Porque básicamente lo que pasaba es, la acústica tiene una relación directa con el volumen de aire, obviamente, y a medida que el cliente iba pidiendo mayores tamaños, obviamente el volumen de la sala crecía, no solamente la planta. Y estaba constreñida por esta gran jaula, la cual no podíamos alejarnos más. Fíjense la proximidad a los bordes. Y esto, por otro lado, tenía que apoyar en puntos separados para poder evitar la vibración y el contacto entre piezas. Por eso fíjense que abajo hay un corte por la sala de ensayo, por una de las salas de ensayo, que pasa por delante y por atrás de la sala de ensayo. Y en la pata trasera, por adentro de la pata trasera, va y vuelve el aire acondicionado. Es un poco la imagen que se logró. La particularidad también que tenía el proceso de proyecto es que la sala de cámara iba adelantada en cuanto a la resolución, tanto acústica como estética, con respecto a la gran sala de conciertos, y eso permitía hacer transferencia de cuestiones de una a otra. Es decir, fíjense que la estética de la sala de la gran sala de conciertos tiene algo de la estética de la sala de cámara, la panelería lateral, las lamas de techo y todo esto. Y básicamente tiene la platea está como una especie de cajón de mármol negro muy reflejante, y el resto de los palcos y plateas están por fuera de este primer círculo, no círculo, tiene una geometría no circular, pero está por fuera de todo esto. Acá aproximadamente 120, 130 lugares, y este es el lugar para la nacional, con las plateas circundantes, los palcos, bueno, todo lo que tiene que tener una sala, y una circulación perimetral para poder llegar a cada una de las partes. Y acá vemos un corte, ¿no? Que es interesante entender cómo funciona esto. Acá ven la inyección y el retorno del aire. La inyección se produce por bajo platea, como en cualquier teatro. Esto tiene que ver con la cuestión de que los conductos son muy grandes porque el aire tiene que viajar a una velocidad muy baja para poder no interferir, llamémosle, con el sonido. Entonces prácticamente hay que inundar el bajo platea de aire, de climatización, para que por debajo de las butacas salga naturalmente y vaya subiendo en la altura hasta hacer el retorno por arriba hacia abajo, como a la inversa de lo natural. Lo mismo ocurre en cada una de las bandejas. Se hicieron modelados con software específico para el tema de la reflexión de sonido y todo el tratamiento acústico. Se corrió por estos software, pero después siempre hay que ir a los modelos reales para poder verificar todas estas cuestiones, tanto cómo se reflejaba acústicamente, cómo funcionan los palcos como elementos de difusión del sonido, lo mismo los antepechos. Fíjense que tienen una geometría que está dada por esta cuestión de la reflexión, ¿no? Bueno, gracias a los modelos pudimos también diseñar un poco la estructura de toda esta gran cáscara de hormigón, que fue un trabajo inmenso con los ingenieros, que estuvo realmente genial, pero si no hubiera sido por los programas, por los sistemas informáticos, no hubiéramos podido llevarlo adelante. E inclusive algunos modelos de iluminación arquitectónica que también se hicieron. Pero básicamente después también tuvimos que trabajar sobre modelos reales para poder entender. Fíjense que todavía acá los antepechos no estaban inclinados para la acústica. Y las primeras maquetas 3D, de impresión 3D, que en esa época era toda una novedad, que también nos permitió a nosotros entender un poco la geometría de esto. Bueno, más modelados, programas muy sofisticados, que para ese momento eran demasiado sofisticados.
Esto es una animación que no funciona. Y de detalle, ¿no? Esta cáscara de hormigón que iba a ser revestida por un revoque de yeso con pintura, con una pintura especial, muy brillante, un espacio intermedio, una cáscara de ladrillo común, que es excelente para la acústica, y una serie de lamas curvas agarradas a eso en los pasillos, que permitía también que la acústica funcionara de manera transparente. Lo mismo en los antepechos, el bajo platea, obviamente la platea tiene bases antivibratorias, fíjense, también se ven los difusores bajo las butacas para poder inyectar el aire. Bueno, la resolución específica de todo esto, que acá tenemos algunas fotos de obra de cómo la gran ballena se terminó construyendo. Pensamos nosotros por un momento hacerla con un encofrado metálico, porque esto es una geometría muy compleja. Al final terminó siendo lo más sencillo que se imaginan. Sencillo en el sentido de que se hizo con, no encontré las fotos, pero era linda para ver, se hizo con encofrados de madera, de tablas, común y corriente. Ahí se ve un poco la textura de las tablas. Un trabajo de hormiga, pero que realmente quedó muy bien. Ahí están los puentes, el ingreso al lomo de la ballena, los ingresos a la platea, bueno, y se ve todo y se empieza a vislumbrar también el chandelier. Y un poco la imagen final de esta sala, que tiene como esta cáscara transparente acústicamente, este basamento de piedra pulida, que es muy reflejante, es un espejo acústicamente, y un cielo raso de lamas también que es transparente acústicamente. Con una particularidad que son esos resonadores acústicos que ustedes ven ahí arriba, que ahí se ve mejor, que esos resonadores es una tecnología era muy novedosa para ese momento y es más común. Un poco las salas que lo estaban usando en aquel momento era la de Herzog y de Merón de Lausanne, la sala de conciertos. Son resonadores practicables de manera con motores y que se mueven por un programa informático que permite que cada director de orquesta ajuste la acústica de la sala a su gusto y la setee dentro de un sistema, y cada vez que viene simplemente hay que poner ese sistema, poner Enter y se acomodan los resonadores acústicos y permite que no hacer pruebas de sonido y optimizar el tiempo de que estas personas, que hay un circuito como si fuera de las estrellas de rock que tiene que ver con la música clásica, la música de cámara, la música acústica. Hacen giras por todo el mundo, por ende los tiempos son muy ajustados, y estas salas, obviamente, si uno tiene una sala que suena bien y que tiene la tecnología más avanzada, va a ser más fácil que una de estas grandes figuras de la música pueda venir, ¿no? Si no es así, uno se queda fuera del circuito. Es como en el tema de arte, y ahora vamos a hablar, no tener la protección contra incendios, ni la temperatura, ni la humedad adecuada para poder albergar las grandes colecciones, porque los seguros se hacen muy caros y prácticamente ninguna exposición vendría al museo. Y la otra gran cosa es el órgano, que es un órgano alemán, que se contrató con mucha anticipación y ya viene de una forma, se arma in situ, y había que absorberlo de cualquier manera, que lo ven ahí a la derecha. Y esto, como se imaginarán, da para una charla cada tema, ¿no? No me quiero extender, pero da realmente para hacer una charla de cada parte del edificio. Y más arriba de esto tenemos el chandelier, esta pieza colgada de museo, que funcionaba como una gran lámpara que iluminaba y que además era el atractivo de todo esto. Estos son unos renders de proyectos.
originalmente tenía 3 niveles, pero por este crecimiento que les contaba de la ballena, tuvimos que sacarlo un nivel, porque comprimía al chandelier, y eso hizo que prácticamente uno tuviera que entrar por un nivel y bajar por estas escaleras y por rampa. Acá hay una complejidad impresionante, una complejidad formal realmente impresionante. Ven un poco las plantas de este edificio con escaleras que se van, y rampas que se van comunicando entre sí, y estos, llamémosle 3 niveles, pero que en realidad son 2 niveles de museo, y el nivel que ven en la parte superior es la estructura tridimensional de sostén de toda esta parrilla tridimensional, que ahora van a ver alguna foto, que sostenía todo el chandelier, ¿no? Y que apoyaba en la jaula perimetral. Bueno, eso es un espacio técnico que funciona tanto como salas técnicas, vestuarios y fundamentalmente cocina para toda la planta de restaurante de la planta de arriba. Fíjense la sección de esos tubos estructurales y la dimensión, y bueno, los tensores, toda la estructura metálica que acá ven en una maqueta y en modelos 3D, de todos estos vidrios que además tenían la complejidad de cómo todo esto se está moviendo permanentemente, se mueve. Los vidrios tenían que tener fijaciones elásticas para evitar que se cayeran y que produjeran algún desastre. Bueno, un poco los nudos, se estudiaron todos los nudos, todas las particularidades de cada uno de los nudos se los desarrollaron en particular, el despiece un poco de la doble piel y cómo transiluminar y que no se viera el artefacto de iluminación. Y acá ven cómo es ese sistema de fijación donde las piezas de fijación se diseñaron específicamente y se fabricaron específicamente para esto, ¿no? Acá el detalle es uno en uno de los elementos de iluminación, de las rejillas de aire acondicionado, básicamente las losas son steel deck, y hay rejillas de piso de inyección, rejillas de retorno del aire acondicionado en los pisos. Y acá vemos cómo ese chandelier se empieza a materializar. Arriba ven lo que sería lo que se llama el octavo piso, que es el piso, el entrepiso técnico, este piso técnico dentro de la estructura principal, que está macizado en el sector donde cuelga todo macizado en el sentido que es ciego, en la parte que cuelga todo este chandelier, y deja un perímetro de lucarnas que se llaman exutorios, que son elementos que frente a una emergencia de incendios se abren automáticamente y permiten la salida de humo para que todo este gran vacío interior pueda salir el humo y no producir intoxicación por humo, ¿no? Ahí ven cómo cuelgan los tensores y ven un poco el despiece de todo el sistema estructural. Ahí se ve en combinación con la ballena, ahí ven los 2 niveles del chandelier, se ven un poco la escalera que comunica los 2 niveles internamente, el vidrio vendría a estar por acá, todo este vidrio que ustedes veían recién, y acá se ve el lomo de la ballena y el ingreso al lomo de la ballena. Y esto es un poco la pieza terminada, para los que no tuvieron la suerte de visitarlo, realmente es precioso, es una pieza muy, muy, muy bonita. Ahí se ven los exutorios, ¿no? La apertura de los exutorios y los puentes, que además de cumplir la función de conectar funcionalmente el chandelier con el área perimetral, donde también hay disposiciones, además tienen la función de arriostrarlo para que no se produzca un movimiento lateral de toda esta planta, ¿no? Ahí lo ven con iluminación y sin iluminación en estas fotos que son realmente magníficas. Todo este espacio es impresionante, realmente quedó genial, quedó muy logrado. Y ya llegando a la cubierta del edificio, imagínense que acá van los exutorios, este es el 9º piso, lo que serían los restaurantes, ¿no? La sala de máquinas que quedó, pero básicamente el apoyo de todo este sector se produce en este lugar, en los 4 lados, ¿no?
Y hay un gran puente, como ustedes ven, es todo este sector, esto que estamos viendo, que es restaurantes, puente sobre el patio central, que está por encima de las lucarnas de los Joles, y la gran cúpula que la pensábamos reconvertir en un espacio artístico. Este era el estado original de la cúpula, con esta mansarda con piedra natural, con tejuela de piedra natural y plomo en las aristas. Y nuestra propuesta, o la propuesta del proyecto, era generar este faro de la cultura, un elemento para actividades culturales iluminado por dentro, que permitiera realizar actividades. Obviamente la Comisión Nacional de Monumentos Históricos puso el grito en el cielo que era imposible que hiciéramos eso, no se iba a permitir de ninguna manera, porque era una desmaterialización de la cúpula, bueno, cuestiones que no viene al caso de comentar. Hicimos un trabajo, hicimos la gente de restauración de patrimonio, de puesta en valor y la propuesta de restauración, que eran los arquitectos Gandolfi, Ottavianelli y Gentile, con un equipo de trabajo también que armaron la oficina con nosotros. Hizo un relevamiento muy exhaustivo de todo para poder hacer una puesta en valor de todo esto. Nuestra visita a la cúpula, ahí abajo está Gandolfi, está Nico Vares, y el que está de espalda creo que es Gentile. Fíjense el estado en el que estaba y tomen nota de esta costilla, porque esta costilla lo que era, fíjense, la estructura está dada por estas cerchas metálicas, pero esta costilla, que se repite del otro lado, era importante porque era para arrostrar las cargas de viento sobre el techo de la cúpula. Nosotros necesitábamos sacarlo. Entonces se hizo esta maqueta, estas maquetitas para entender un poco la estructura, cómo era la estructura del edificio. Ahí se ve la empresa de arrastramiento. Al frente de este equipo estuvo Fede Vares con Sergio Cavalli. Y lo que proponíamos en este lugar era un lugar para artes escénicas, que tenía básicamente un ingreso principal por un puente sobre los patios, como les decía recién, que era un lugar 360, con público en los 3 de los 4 lados, una especie de fondo de escenario, una escalerita que venía del piso inferior donde podían subir los artistas, y acá está el reloj del frente del edificio, y unas salidas de emergencia a las terrazas laterales. Este era el proyecto de la cúpula, donde por encima de esto había una sala de iluminación, arriba del cielo raso. El puente funcionaba en pendiente porque había diferencias de nivel, un piso igual que el piso de las salas, con las mismas características técnicas, pero básicamente el gran protagonista era esta cobertura de vidrio, ¿no? Y fíjense que acá hay unos elementos que son estos que tuvimos que diseñar para conformar a todos. Y eran estos elementos que se cerraban mecánicamente y se abrían mecánicamente, permitiendo que por momentos estuviera cerrado y por momentos estuviera abierto. Bueno, hicimos todo el diseño de todos estos elementos, la fabricación, hicimos modelos reales, acá se puede ver un poco todo la ingeniería de esto. Aparece este banco perimetral que nos permite a nosotros tener todo lo que tiene que ver con la inyección del aire, como les decía recién, y esta canaleta perimetral para conducir el agua de lluvia. Estos son los modelos uno en uno de estos elementos móviles que iban a cerrar todo el edificio, y algunos renders de la sala que tenía básicamente sillas que se podían desarmar y permitía una practicabilidad de todo esto. Acá se ven las grandes cerchas metálicas, un poco la imagen del puente desde una de las terrazas y lo que pretendíamos que fuera esto. Y cuando se construyó de esta manera, digamos, simplemente con vidrio, y esto tiene que ver con una simple llamada de la presidenta en aquel momento a la Comisión de Monumentos Históricos, y se acabó la discusión. Esta es una de las terrazas exteriores de emergencia.
ahí se ve perfectamente el espacio logrado, que para mí es uno de los lugares más interesantes que tiene donde ha habido hasta un programa de televisión que se llama La Cúpula, que está desarrollado en este lugar. Y fíjense que las cerchas metálicas para el viento desaparecieron porque se reforzaron todas las otras cerchas con una perfilería adicional. Esta está, pero no está de manera vertical. Acá está el refuerzo que decíamos recién. Fíjense que es esta que está acá, esta diagonal, que está un poco más adelantada del resto, pero bueno, permitió que se pudiera desarrollar todo este espacio para espectáculos, que quedó, como ustedes lo conocen, que realmente es magnífico, es imponente. Y por último, y ya con esto los voy a ir dejando, toda la parte de restauración y puesta en valor. Esta imagen la saqué yo en una visita a obra. Fíjense lo que es el hueco de 50 por 50 por 50. Todavía no llegó a los 50 de profundidad, pero la demolición, y fíjense lo que les decía al principio de la charla, lo importante de la estructura de origen metálica que permitió cortar la perfilería y hacer menos agresivo para el edificio esta intervención. Nosotros habíamos puesto en el pliego de licitación que se debían colocar sensores sísmicos en las esquinas de los edificios y había una tolerancia, según los ingenieros, para la demolición. Bueno, en la demolición no solamente se pasó esa tolerancia de una manera excesiva, sino que además se descalzaron todos los pluviales del edificio, los pluviales originales. Eso quiere decir que se movió por todos lados. Pero quedó en pie. Acá un poco el proyecto de esta es la jaula, lo que se llama la jaula perimetral. Estas son las salas de museo en la parte existente, un poco el piso. Se produjeron estas piezas para evitar la aproximación excesiva y esta cosa de vértigo que produce este lugar. Un poco la interfase, estos son fotomontajes entre lo existente y lo nuevo, ¿no? Y un poco las salas, la propuesta de salas que hacíamos, que hay que trabajar con el tema de la luz artificial, que siempre es muy malo para el arte, y cómo cubrirlo. Un poco esto es lo que se empezó a hacer. Esta es la obra, con los cielos rasos ya planteado, algunos elementos de oscurecimiento que proponíamos meter que fueran corredizos, que están en el lugar, y un poco las salas que veían recién en proyecto ya construidas y desarrolladas. Y estos son los 6 auditorios en la parte noble, que eran auditorios muy cuidados en cuanto a cómo meterlos, porque son lugares muy, muy complejos, y se desarrollaron esto que ven acá, son lamas practicables que se mueven y se abren y permiten, atrás de esto están las ventanas originales. Y todo el proceso de restauración que en el área noble es esto. Esta es la sala de Vaperón, que se hizo un laburo muy, muy serio de puesta en valor, de limpieza, de restauración de pieza por pieza, con un catálogo de pieza por pieza, mientras que, por otro lado, se estaba construyendo esto en la parte trasera del edificio. Acá hay unas fotos de la obra que saqué yo. Fíjense, hay polvo, en la foto se ve polvo en el aire, ahí se ve cómo apoya la pata de la ballena, ahí se ve la escalera que baja al segundo subsuelo. Y esta era la idea original del proyecto. Este es un render del concurso, del área urbana y la plaza que tenía que estar por delante del edificio, que no se llevó a cabo. Después se hizo otro concurso, que por suerte que ganó Dani Becker con Sergio Cavalli y con Agustín Olivieri de La Plata. Y para ir terminando, nuestra idea siempre fue trabajar de esta manera. Este es el 6º piso del edificio del Correo, era nuestra oficina en el lugar, que trabajó con todos estos equipos, como les planteaba recién, pero permanentemente en el lugar, una tarea exhaustiva. Y esto es parte del equipo, casi todo el equipo que trabajó en el proyecto, desde los socios principales, los jefes de proyecto que estábamos ahí, y todo el equipo de ingenieros y de asesores y de
dibujantes y de arquitectos proyectistas que conformaban un equipo inmenso que durante 2 años pudimos llevar adelante este edificio que realmente para todos es un orgullo, para todos los que pudimos participar es un orgullo y es realmente creemos que es una de las grandes piezas de la arquitectura contemporánea y estamos muy contentos de haber sido parte de ello. Así que es un poco el equipo completo de trabajo, solamente son los titulares de cada una de las áreas, pero para que se den cuenta que la interdisciplina en estos proyectos es protagonista permanente, desde la tecnología, digamos, asesores en tecnología, en estructura, en acústica, en termomecánica, en eléctricas, en sanitarias, en puesta en valor, en transportes verticales, en todo lo que era sensores y escaleras mecánicas, y en iluminación y maquinaria escénica. Así que, bueno, esto es un poco lo que venía a contarles y espero que no haya sido muy aburrido y que haya abierto la idea de a ver cómo se aborda un proyecto de estas características. Ninguno sabía, pero realmente lo hicimos bastante bien. Así que, bueno. Bueno, muchas gracias, Alejandro. No solo no fue aburrido, sino que fue muy dinámica la presentación en esta ida y vuelta entre algunas ideas del proyecto original, del desarrollo del proyecto licitatorio y estas idas y vueltas, ¿no? Con los funcionarios en representación del Estado como comitente, la constructora, las modificaciones del proyecto durante el proceso constructivo. Ahí hay una complejidad más allá de la cuestión técnica en sí, de gestión, ¿no? Del mismo proyecto. Sí, realmente fue un desafío impresionante. Voy a cerrar esto así, ¿no? Fue un desafío impresionante. Nosotros, creo que, insisto, todos los que fuimos parte de esto, creo que salimos transformados de esto. Nadie pasa inadvertido por un proyecto de estas características, por su complejidad, por el desafío, por el poco tiempo que tuvimos. Bueno, así que realmente fue increíble. Por eso a mí me gusta dar esta charla, como le llamo proyecto y técnica, porque me parece que nos enseña todo. A mí me sigue enseñando también a entender que la idea arquitectónica es una cosa, pero la resolución de un proyecto es realmente lo que hace a los proyectos grandes, ¿no? Y grandes en el sentido de la trascendencia. Y entender de que desde el primero hasta el último, bueno, después viene la etapa de construcción, que también tiene su particularidad, que nosotros no fuimos parte, pero del primero hasta el último de los personajes que trabajamos ahí, fuimos parte de eso. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Sí, me parece, si alguien tiene alguna inquietud, agradecería que vayan comentando desde el chat. Alejandro, ¿cómo era en el caso de las modificaciones de proyecto durante la construcción de la obra, ¿no? ¿Cómo era el procedimiento de discusiones, ¿no? Algunos de ellos, imagino, han sido planteados por la empresa constructora que tenía a su cargo la construcción de la obra. ¿Cómo era el rol de ustedes y, bueno, el visto bueno, ¿no? Hacer esas modificaciones de proyecto? Sí, mira, el proceso de obra fue muy traumático para nosotros porque no podíamos entrar siquiera. Nos dejaron totalmente afuera de la obra. Un poco a propósito, es lógico, digo, trabaríamos todo porque cada cosa, pero realmente no lo digo enojado, lo digo bien. Me parece que tanto la gente del Ministerio de la Dirección de Arquitectura como del Ministerio de Planificación y la gente de la empresa constructora respetaron a rajatablas lo más que pudieron el proyecto, lo más que pudieron. Hubo veces que no se pudo respetar. Y en ese sentido, ahí está el sistema de contratación, ahora lo vamos a charlar. En ese sentido, hicieron lo que pudieron, entiendo yo. Ahora, nosotros no pudimos entrar 2 o 3 veces, nada más, en todo el proceso. Hubo momentos donde sí nos llamaron para resolver temas más picantes, ¿no?
Cuando la cosa se ponía picante, ahí sí nos consultaron. Después, y también eso te enseña que estos proyectos no dependen tanto del diseño particular de alguna cosita que... Por ejemplo, hay unas escaleras en la parte histórica, unas escaleras de emergencia que llevaban un vidrio Pyrogil, que es un vidrio súper caro, importado, y con una, digamos, una estética muy particular, y no, terminaron haciéndose con ese vidrio, pero con palos más chicos, por una cuestión de economía. Y lo mismo lo de la sala de máquinas, digamos, esta sala de máquinas de 2.500 metros cuadrados, en vez de hacerla allá abajo, que era lo más lógico, no hacerla abajo, era lógico. Y bien, geométricamente estaba en el baricentro del edificio, eso siempre es muy bueno para una sala de máquinas, porque permite equilibrar todas las cuestiones de las bombas y, bueno, lo que es lógico. Tenerla al costado del edificio era un poquito más raro, pero tenerla más arriba simplificaba notablemente todas las cuestiones de excavación y los costos de todo esto. El edificio, alguien preguntaba sobre la contratación. En cuanto a la obra, se contrató en una licitación completa, con un proyecto licitatorio completo, no en la parte de restauración por unidad de medida, sino una contratación plena de una empresa constructora, como fue una UTE, que era Riva y Nezuco, que tomó toda la totalidad de la obra. Después, obviamente, ellos subcontrataron seguramente especialidades. Lo que se sacó por fuera de esto fue la compra del órgano, porque realmente era una cuestión muy específica. Hay dos oferentes en el mundo, uno es alemán, que es el único fabricante que había hasta hace relativamente cierto poco tiempo, y uno chino, que al final por suerte se contrató el alemán, que son los mejores del mundo, ¿no? Y después, particularmente, nosotros queríamos que las butacas fueran de la empresa, de una empresa española que se llama Figueras, y realmente yo, inclusive, bueno, los socios viajamos, digamos, yo no como socio, sino como jefe de proyecto, viajamos por distintas partes del mundo recorriendo algunas obras emblemáticas que nos parecía interesante conocer, pero conocer el background, la parte. Entonces, algunos fueron a Lausanne, a Suiza, algunos fueron a París, bueno, a distintos lugares, y a mí, yo justo tenía que ir a España, había estado estudiando allá, con lo cual fuimos a ver fuimos a ver la fábrica de Figueras en Barcelona, una fábrica de butacas que es la que hizo el Teatro Argentino de La Plata, y que cumple con las condiciones acústicas, porque las butacas tienen la particularidad que tienen resonadores acústicos que permite que suene la sala como si estuviera llena. Digamos, no quiero entrar en detalle con el tema del sonido, pero la sala, si tiene gente o no tiene gente, si no tiene esto, es distinto, obviamente, el sonido. Entonces, las butacas cuando se levanta tienen resonadores que permiten que siempre funcione como que está siempre llena y funciona siempre igual. Pero además, la tela y los componentes de la butaca de Figueras es una de las únicas, creo que es la única en el mundo que cumple con las normas internacionales, con la norma básicamente americana, la NFPA, que era la norma que nosotros nos tomamos de incendio, para cumplir con la norma, o sea que no le agregara carga de fuego y que fueran ignífugas y autoextinguibles. Y bueno, por esta ley de compra nacional se tuvo que cambiar y se terminó poniendo Raseña, que son excelentes butacas, realmente son excelentes. Pero bueno, es una de las cosas que se cambió y no creo que se haya cambiado mucho más. Y en cuanto a la contratación del proyecto de arquitectura, se nos contrató como proyectista al estudio, tuvimos que conformar una sociedad anónima porque esto es más complejo, que se llamaba Proyecto CCB.
y se iba certificando de acuerdo al avance de proyecto. Nosotros teníamos entregas mensuales de documentación y se iba certificando por avance de proyecto, que es un sistema bastante interesante para implementar cuando son obras grandes. Después tuvimos, cuando hicimos el proyecto del Teatro del Fin del Mundo, ahí en Ushuaia, yo ya ahí trabajé como socio del estudio, lo hicimos de la misma manera y salió muy bien. Realmente funciona para todas las partes. Alguien hacía una pregunta ahí de algo más que no le alcancé a leer. No sé. A ver. ¿Cómo? No, muchas gracias. Nos preguntamos cómo fue el trabajo interdisciplinario. ¿Hubo algún momento en que todos hayan trabajado en conjunto sobre una misma parte, etapa de la obra? El trabajo interdisciplinario fue increíble. A mí me tocó particularmente por ser el autor del subsuelo y de la sala de máquinas, ser el que articulaba con todos los ingenieros. Y tengo una anécdota que siempre, tengo dos anécdotas que siempre repito que a todos los arquitectos nos debe enorgullecer. Y me agarró el ingeniero estructural, uno de los ingenieros estructurales, y me dice, discúlpame, no, ¿cómo haces para tener todo el proyecto en la cabeza? Como diciendo, ¿viste? Y viste, como para, y yo te agrandás, pues decís, que un ingeniero te venga a decir esto. Claro, porque el tipo te decía, mira, yo acá no podemos hacer esto. Acá venía el ingeniero acústico y decía, acá, no, pero por acá pasa un caño, tal caño. Bien. Aún hoy me acuerdo de dónde pasan casi todas las cosas. Uno llega a una capacidad de... Está bien que era lo único que hacíamos, estábamos dedicados 100% a esto, no hicimos otra cosa en esos 2 años, ni siquiera dar clases, que yo hace 25 años doy clases, esos fueron los únicos 2 años que no di clases. Y la otra anécdota interesante es, nosotros todos los jueves teníamos reuniones de asesores, que eran reuniones de 20 personas, donde el project manager, Federico García Zúñiga, que era el project manager de arquitectura del proyecto, articulaba todas las partes y yo un poco coordinaba con los ingenieros, y Miguel Martín, este abogado ingeniero que te come el hígado, más malo que la peste, era el project manager general, y él articulaba con el cliente, con el ministerio y con los organismos de Contralor, con la MUNI, con qué sé yo, la proveedora de electricidad, de gas, bueno, todo. Y había un ingeniero que no voy a decir quién, no nos entregaba, no avanzaba, no avanzaba. Y bueno, viste, le agarré y les dije, miren muchachos, esta persona no nos está acompañando al ritmo que los demás vienen acompañando. Y entonces lo alerté, le dimos un tiempo, qué sé yo, le dijimos, no reaccionó. Y entonces un jueves, eran los jueves las reuniones, me dice, bueno, hoy vamos a sacrificar a uno para que todos se disciplinen. Una cosa casi romana, ¿no? Sí, porque no nos están entregando a tiempo, qué sé yo, qué sé cuánto, así que hay que sacrificar a uno delante de todos para que todos se disciplinen. Y bueno, dicho y hecho. Hicimos un acto y me dice, vos sacaste tema, a ver si yo sé que no lo va a tener, y ahí automáticamente vamos a cancelar el contrato con él adelante de todo. Y así fue. Y fue un momento súper feo, pero eso permitió que, ¿sabe cómo empezaron a entrar los planos, ¿no? A venir toda la documentación de todos automáticamente. Así que realmente funcionó como sistema de presión a todos los ingenieros que son geniales, son súper eficientes, son la elite de la ingeniería de la Argentina, digamos. Blasco 10, por ejemplo, en termomecánica es lo mejor de lo mejor, hizo el Teatro Argentino, hizo el Colón, digamos. A nivel proyecto, ¿no? Qué sé yo, el estudio La Bonia de sanitarias en Buenos Aires es palabras mayores, nadie discute nada. Lande y Asociados, bueno, Jaime falleció,
era un ingeniero muy, muy grande, pero un ingeniero brillante en cuanto a las soluciones, un diseñador estructural, digamos, como Feinstein, digamos, son las grandes ingenierías de Buenos Aires. Estábamos trabajando con la elite, los mejores de los mejores, digamos. Tito Diz, Roberto Diz, que falleció también, era un iluminador escénico, un maestro total, los acústicos ni hablar. Así que, digamos, en ese sentido cuento esta anécdota como para remarcar algunas de las cuestiones que son trabajos con mucha presión, a veces muy poco amigables, pero por momentos, pero realmente la pasábamos genial, lo disfruté, yo particularmente lo disfruté mucho. Sí, respecto de lo que decía recién Alejandro, esto de que el arquitecto tiene la obra completa en la cabeza, es el director de orquesta, en definitiva. Sí. Y no tiene otra que tener en la cabeza qué pasa con cada uno de los músicos y los instrumentos. Totalmente. Además, la interferencia de todas las partes. Yo sabía el tamaño de todas esas cosas, digamos. Entonces sabés que no pasa, ¿no? Y el orden de prelación, vos sabés que hay, digamos, obviamente la estructura es la estructura, vos no podés desviar una columna, pero que sabés que el aire acondicionado, sobre todo para un edificio de estas características, tiene que ir a una velocidad específica y no puedes achicar un conducto. No lo puedes achicar porque te cambia la velocidad, con lo cual era el primero que tenía que pasar y el que respetábamos. El que más sufría, obviamente, era el eléctrico. En ese momento todavía la tecnología LED no era una tecnología predominante, recién estaba apareciendo. Con lo cual trabajábamos no con cables, sino con blindobarras, que son unos artefactos que encima no doblan a 90 grados en el cielo de raso porque son de cobre y doblan de manera curvada, con lo cual uno no podía moverse también con mucha libertad. Así que cada ingeniería tenía su especificidad. Yo obviamente aprendés, pero si te manejás con el sentido común y no necesitas el conocimiento, realmente con el sentido común y un poquito de criterio, te das cuenta de las cosas. Sabés que una blindobarra que mide, 10 por 15, no dobla a 90 grados, porque es imposible que doble a 90 grados. Entonces, y que pesa, y que la fijación de eso tiene que ser una fijación importante, y que el aire acondicionado tampoco dobla. Después, sí, hay cosas que se facilitan, ¿no? O, por ejemplo, una cuestión muy simple, pero que hay una secuencia de ejecución de la obra que tiene que ver con que vos no podés meter una unidad de tratamiento de aire que viene seccionada en un subsuelo. Tenés que hacer una parte de la estructura, la tenés que hacer como hormigón de segunda etapa para poder meter las cosas adentro, ¿no? Entonces eso te condiciona un poco la estructura. Pero bueno, después cosas que las hicimos muy complejas resultaron siendo mucho más fáciles. La estructura metálica de cubierta, que nosotros decíamos, bueno, viene un helicóptero, ¿viste? Cuando empezás a pensar cualquier cosa, la trae un helicóptero y la pone arriba, qué sé yo, ¿viste? Empezás a lucubrar cualquier cosa, terminamos diciendo, bueno, no, hacemos 4 columnas desde abajo de todo, de hormigón hasta arriba, que pasen por adentro de la sala de conciertos, que sostenga una mesa, armamos esa parrilla arriba, después demolemos esas columnas, mirá la locura que lo planteamos así. Demolemos esa cosa, cerramos los agujeritos, ¿no? y listo. Y vinieron la empresa constructora y dijo, no, muchachos, nosotros hacemos unos rieles, armamos las vigas en el costado y las corremos y las posicionamos en su posición final. Y listo. Una pavada, ¿cómo no se me ocurrió? Pero bueno, hay cosas que nadie sabe cómo hacerla porque no se hizo nunca. O esto del subsuelo, ¿viste? Acá dice, bueno, el trabajo interdisciplinario ya está. Lo de la planificación. Bueno, esto es lo que te estaba contando. Algunas de las cosas, primero, que una cosa que nos planteó el comitente era construirlo
Nosotros empezamos en 2007, construirlo, inaugurarlo en 2010. Dijimos que sí, que se podía. Sabíamos que no se podía, pero estábamos convencidos que no se podía. ¿Pero qué le vas a decir? ¿Que no? Tenés que decir que sí, firmá. No, vamos. Y después va a ser que no. Todos lo sabíamos. Y así fue. No se inauguró en 2010. Se hizo una inauguración medio ficticia, de una puerta, ¿viste? Esas cosas que se inauguran, como así se inauguró el edificio, y después seguimos para adelante. Los tiempos se modificaron de la obra, nosotros ahí, pero no se terminó haciendo en el tiempo, y otra cosa que yo defiendo es en el presupuesto. La obra, en su contratación original, en su proyecto original de 2007, estaba cotizada en cerca de 1.000 millones de pesos. Eran 260 millones de dólares en ese momento. Y terminó saliendo 260 millones de dólares. Estas obras tienen una gran carga de componentes importados, como les decía recién, porque los ascensores eran Otis, y si bien los ensamblan acá, todos los componentes son importados. Qué sé yo, las butacas de Raseña, sí, son buenas, pero la tele ignífuga no se hace acá, seguramente es de la importada. El acero es una commodity. Bueno, digamos, el precio del metro cuadrado de estas obras está muy ligado, bueno, ni hablar del sonido, los equipos de sonido, iluminación, todo es importado, con lo cual está muy ligada al precio dólar la obra. Con lo cual, después, claro, si te dicen, no, estaba cotizada en 1.000 millones de pesos y terminó saliendo 2.600 millones de pesos, esto se vende como un paraíso de la corrupción. Qué sé yo, si hubo corrupción, no lo puedo saber porque nosotros no estábamos en la obra, pero realmente es una obra que es muy cara, es de números muy altos. Fíjense, en obras similares en el mundo hay unos desvíos de presupuesto magníficos, magníficos es decir, de inmensos, y tienen que ver con estas cuestiones también de imprevisión. Es lo que pasa en una remodelación de una casa, vos no sabés hasta dónde llegás con algunas cosas, tenés que tocar un montón de cosas que antes no pensabas tocar, ¿no? Y hay que hacerlo. Y después hay una gran carga de mano de obra en la restauración, digamos. Hay partes que es a puño, ilustrado a mano, digamos. Cosas que son de esa manera. Pero sí, desvíos. En el proceso del proyecto no hubo desvíos. Digamos, lo cumplimos en el tiempo que lo teníamos que cumplir. Pero los procesos de obra se desviaron los tiempos, pero no por culpa de la empresa seguramente, sino por cuestiones reales, ¿no? De que era imposible construirla en tan poco tiempo. Imagínense que es una obra que está en el microcentro de Buenos Aires. ¿Saben lo que es sacar los camiones de todo ese material que se sacó? El tiempo que lleva es un trabajo de hormiga con el tránsito de la ciudad de Buenos Aires, digamos. Desde ese detalle hasta, no sé, no conseguir algunas cosas. Bueno. Tremenda experiencia, Alejandro. Sí, te aseguro que sí. Esto no sé si hay muchos alumnos mirando, si algunas veces dicen, sí, la mayoría. no, háganlo porque es una experiencia única, y que poca gente puede tener, esa es la otra ventaja. ¿Cuántas personas en el mundo? Insisto, es el tercer centro cultural más grande del mundo, el más grande de Latinoamérica. Estoy seguro que es el proyecto de restauración más importante del mundo, más grande del mundo. No hay otro de esta escala. Así que realmente decir que no, creo que lo hubiera hecho. Imposible, y mucho menos cuando ya se está discutiendo nada más que los plazos. Claro. Ahí sí, todo se puede, después vemos. No, y la otra cosa particular que no quiero quitarle es que fue espectacular, fue trabajar con amigos. Eso es una cosa que es una experiencia también fantástica, que yo dudé por momentos porque tenía miedo de sacrificar la amistad. ¿No? Uno dice, bueno, se pone a trabajar con amigos y realmente salimos súper amigos, ni hablar de que yo me quedé 10 años
trabajando con ellos y somos socios académicos y somos súper amigos. De hecho, el sábado fuimos a cenar juntos. Digamos, tenemos a pesar de, pero eso tiene que ver con que lo tomamos con más disfrute, que hubo momentos de peleas y rispideces, como en todo proceso de estas características, pero nunca llegó a tal nivel, porque todos lo hicimos de la mejor manera posible. Digamos, te puedes equivocar, como en todo, pero lo hiciste con sinceridad y sin mala leche. Bueno. Con compromiso y pasión por lo que exactamente. Así que bueno. Alejandro, te agradecemos, ya te hemos tomado casi 2 horas de tu tiempo. Bueno, para nosotros la charla ha sido muy enriquecedora en todo sentido. Digamos, los temas que trataste son los temas en general que abordamos en la cátedra, ¿no? Nosotros, como bien sabes, abordamos las cuestiones constructivas y de gestión de los proyectos, con lo cual esto ha sido muy enriquecedor para todos, no solo para los estudiantes, sino también para los docentes. Te mandamos un abrazo y bueno, quedamos a tu disposición para... Y bueno, es un placer porque siempre hablar de este momento de la profesión es muy lindo. Yo había tenido una experiencia anterior en el Museo de La Plata, que se llama, que es el Museo de Ciencias Naturales, con una ampliación que proyectamos y que trabajamos así de la misma manera y casi con los mismos asesores, con lo cual estaba muy bueno. Pero en ese momento había sido dibujante, no había tenido un rol porque era recién recibido y realmente, como les decía, fue una experiencia transformadora. Y aprendí muchísimo con respecto a este tema de la interdisciplina, de la interacción con los ingenieros, y sobre todo de la profesionalidad o el profesionalismo en la producción de un proyecto de arquitectura. Esto que decía al principio del proyecto, ¿no? Metaproyecto, o sea, sentarse a cranear, a pensar cómo organizar un proyecto que uno lo puede hacer en una casa. No es necesario tener un edificio de 120.000 metros cuadrados, sino decir, bueno, yo tengo que producir en este tiempo. Me olvidaba, teníamos a un asesor en cómputo y presupuesto. Y ahí yo aprendí a hacer cómputo y presupuesto de una manera fascinante, que es al revés. O sea, entrarle por el valor del metro cuadrado y desglosarlo por rubro, digamos, y no medir nada prácticamente. ¿sabés? No le pifias mucho. Es fantástico. O saber que la ingeniería termomecánica te lleva el 60% de la energía del edificio, cosas que en estos edificios ayudan mucho. Entonces decís, bueno, el primero que tengo que sentar para que me diga la carga que necesita es él. O que se lleva, no me acuerdo ahora, pero un porcentaje muy grande del presupuesto también. Entonces, esas cuestiones son fascinantes porque las podés transferir en un montón de situaciones y te dan resultado en el tiempo. Así que para mí fue, insisto, fue un placer por donde lo miremos. Y bueno, ahí un amigo que me dice me alegra, así que bueno. Y con respecto a Claudio, ustedes, yo ya había participado del taller hace un tiempo. Te agradezco nuevamente, siempre es un placer interactuar. Esto no va a ser gratuito, después hablamos por privado, viene un pedido. Pagaremos como corresponde. Viene un pedido urgente y nada, espero que estén todos bien y cuando quieran estoy a su entera disposición. No tengo otra experiencia de estas características, tengo cosas más chicas después para mostrar, así que no creo que los pueda ayudar mucho en ese sentido. Por supuesto que sí, no bajamos al terreno de los mortales. Te mandamos un abrazo, Alejandro. Muchas gracias. Nos hablamos. Chau, chau. Muchas gracias. No, de nada.